estén bien. Ya por acá, Laurita empezó a grabar. Eh, Díganme si empezamos de una vez o si esperamos 2 minuticos que lleguen sus compañeros. Pueden activar el chat, por el chat si me pueden hablar, por favor, para que estemos todos sintonizados. Espero que hayan tenido un hermoso día y porque además hoy es un día muy especial, hoy es un día portal. De hecho, es el día más importante energéticamente del año. No sé si lo han sentido. Buenas tardes, Nora. Bien, listo. Vamos a tener, son las y 37. Esperemos 3 minuticos. Ya todo está listo. Mientras tanto, yo voy a empezar a compartir también. Tenemos entonces 3 minuticos. 3 minuticos. Arrancamos a las 40 en un pico. Acá es buenas tardes, María Antonia. Muy bien. Un momentito, empezamos. Justamente estábamos dando un tiempito para que otras personas llegaran así como tú. Yo les quiero preguntar a los que están aquí y les voy a pedir que me contesten a través del chat. Eh, Algunos, ayer habían 2 personas que me habían dicho que sí habían practicado yoga antes. De las personas que están aquí, ¿alguien es hipertenso o hipertensa? Porfa, si alguien es hipertensa, déjenme saber ahí en el chat. ¿Ok? Porque si alguien es hipertenso, para las respiraciones de hoy hay que tenerlo en cuenta. Y si también hay alguien embarazada, listo, muy bien, Nora, gracias por contestarme. Eh, También si había alguien, como no sé muy bien cómo son ustedes, entonces también si hay alguien embarazada, es importante que me lo haga saber, ¿vale? Igual, hoy vamos a empezar con los fundamentos también de la parte práctica. Nos vamos a ir a la primera parte y a comprender un poco también la parte respiratoria. Pero sí, el jueves y el sábado, según lo que teníamos planteado, era hacer algo de práctica, por lo menos conocer las secuencias básicas. Entonces, para ello es importante que me escriban o que escriban en el chat o si quieren, perdón, se lo hacen saber a Laura de la CIL, que está aquí acompañándonos. ¿Por qué? Porque yo tengo que darles algunas recomendaciones para las posturas. ¿Vale? Vamos a empezar con la clase de hoy. Entonces, ya estamos viendo acá. Si me escuchan bien, si hay algo que deba saber, por favor me lo hacen saber en el chat, ¿ok? Voy a empezar. Vamos a empezar haciendo, todos los que están aquí, ¿hay alguien que no haya estado el día anterior?
o todos estuvieron ayer. Vamos a hacer un pequeño recuento para detenernos en la parte de, gracias, en la parte de la sábana. Ayer lo que vimos, ¿por qué me estoy deteniendo mucho en esto? Voy a empezar con esto antes de empezar teóricamente. Cuando ustedes empiezan a conocer más sobre el yoga, se van a dar cuenta que hay, que puede ser un poco confuso en términos de nombres como tal. ¿Ok? Por eso nos detuvimos mucho en esta primera parte, para que comprendamos que hay diferentes aproximaciones. Porque cuando ya nos adentremos en la parte física, y si ustedes de aquí, por ejemplo, salen con ganas de profundizar en su práctica, probablemente, no sé, sé que hay personas de Ecuador, sé que hay personas que están en diferentes partes de Latinoamérica, pues van a encontrar estudios o lugares donde practiquen yoga físico cerca a sus residencias, y se van a encontrar con que hay diferentes estilos de yoga. Si yo comprendo muy bien esta parte teórica, me voy a dar cuenta que cuando me hablan de un tipo de yoga, por ejemplo, les pueden decir Ashtanga Vinyasa o Iyengar o incluso Hatha Yoga también. ¿Por qué? Porque muchas veces el término Hatha Yoga, que como vimos ayer comprende todo el espectro del yoga, se usa para describir un estilo físico de práctica. ¿Ok? Entonces, quiero empezar por eso, para que comprendamos muy bien que a ustedes les pueden decir eh, en este estudio o en este lugar, o yo que te voy a dar clases, te voy a dar Hatha Yoga. Y se refiere a que va a ser el yoga tradicional, ¿vale? Que no tiene un estilo, porque hay muchos estilos de práctica física que son más, que son modernos, que son más nuevos. Entonces, como lo vimos ayer, vamos a hacer un pequeño recuento. Hablábamos que el Hatha Yoga realmente hace parte de uno de los seis principios hinduistas, o una de las seis prácticas hinduistas, eh, que tiene, por ejemplo, también otro de esos es la Ayurveda, o también está el Vastu, que tiene que ver como con lo que nosotros conocemos con el Feng Shui. Eh, también tiene una aproximación también a la astrología. Hay diferentes principios que al final todos componen herramientas de autoconocimiento. ¿Listo? El yoga como tal es una parte que es muy práctica, es una experiencia práctica cuyo objetivo es que nosotros reconozcamos la multidisciplinariedad de quién somos. Entonces recordamos, eso quiere decir que nos reconozcamos y que nos comprendamos como seres espirituales, ¿listo? Que comprendamos nuestra naturaleza energética. Y eso no quiere decir que desconozcamos nuestra naturaleza física, sino que entendamos que este cuerpo que tenemos, con sus diferentes densidades, con sus emociones, con sus pensamientos, con su sistema nervioso, con su sistema energético, es un vehículo para que podamos vivir en esta existencia, ¿listo? Pero va en igualdad o sea, igual lo tenemos que cuidar, pero tenemos que comprender que somos más de ese cuerpo físico. Ahora, eso quiere decir que igual lo que se desprende del cuerpo físico, también tenemos que cuidarlo porque es una expansión de nuestro ser. Entonces ahí, eso es otra forma de comprender todo lo que integra el yoga. ¿Por qué? Porque tenemos una parte que es el hacer consciente, ¿ok? Otra parte que tiene que ver con nuestras relaciones conscientes. Cuando comprendemos el ser como de naturaleza espiritual, entendemos que tenemos una proyección externa. Y en términos muy reduccionistas se podría decir, podemos decir que hay dos esferas de la materialización o de la manifestación externa del ser, que es, ¿cuáles son? Uno, todo lo que tiene que ver con relaciones, ¿listo? Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con los recursos, con el material tangible. Ahí entra el dinero también, ahí entra nuestros recursos, nuestro servicio a través de una profesión, todo lo que es una proyección externa del ser.
¿Por qué? Porque se entrega al mundo y va a tener una interacción con el mundo, pero depende de nuestra interior. Si en algún momento lo que les estoy diciendo tienen alguna duda o quieren complementar algo, lo pueden hacer a través del perdón, a través del chat, si me voy a acostumbrar a decir el mat. Y me pueden escribir que yo aquí les estoy viendo. ¿Por qué? Porque es muy importante que esta parte esté muy clara. Entonces, en ese, entendiendo eso, el Karma Yoga nos está hablando también de cómo nosotros, por ejemplo, servimos a través de nuestra profesión. ¿Listo? Va a tener que ver con lo que materializamos, desde dónde lo materializamos. Y el Bhakti Yoga tiene que ver con cómo nos relacionamos. Es el sentir consciente para nosotros poder entregar esas emociones de forma consciente y poder tratar al otro eh, mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos tratamos a nosotros mismos también mucho mejor. El Jnana Yoga nos está hablando del conocer consciente, que en otro también, aquí va a entrar algo muy importante que vamos a ver mañana, que tiene que ver con la filosofía yoga. ¿Listo? Y la filosofía yogi eh, en realidad es muy importante porque es lo que tú vas a vivir en el mar, en el movimiento todo el tiempo estás poniendo en manifiesto toda la filosofía. Y eso también es otra de las grandes diferencias de por qué cuando tú estás haciendo yoga no estás haciendo un deporte solamente, porque en realidad estás poniendo en cada movimiento una manifestación filosófica. Entonces, y por último el Raya Yoga. Yo quiero que comprendamos el Raya Yoga como la integración también de todos los yogas, de todos los caminos, de todos los senderos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver hoy. El Raya Yoga se materializa en 8 pasos conscientes que van a incluir acciones, que van a incluir sentimientos, o sea, la forma de sentir, que tiene que ir hacia que nosotros elevemos nuestra vibración, hacia el sentir, hacia el amor, y se basa en la filosofía. ¿Okay? Entonces, no son 4 senderos que son diferentes, perdón, que están divididos o que cada uno es por su lado. Todo lo contrario, son 4 caminos que no son excluyentes, sino que se complementan en una sola práctica integral. Por ejemplo, es como el cuerpo, o sea, tú por más de que solamente vayas a utilizar, por ejemplo, la mano para agarrar algo, pues tú tienes una fascia, ¿listo? Es todo un sistema para que tú puedas hacer esto. Lo mismo pasa con los senderos. Es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque cuando tú estés en el mar, vas a tener, a ti te va a pasar en la práctica, ¿qué te va a pasar? Tú empiezas a hacer yoga. Por ejemplo, Nora, que me estaba diciendo que nunca ha hecho yoga, tú empiezas a hacer yoga y vas a empezar un camino de conocerte. Ok, profesor, ¿qué quiere decir? O sea, en la práctica, ¿eso cómo se ve? En la práctica se ve como que tú tienes, por ejemplo, una aflicción, un problema, probablemente si tú empiezas una práctica consciente de yoga, te van a llevar soluciones para ese problema que tienes. ¿Listo? Vas a empezar a pensar diferente, vas a activar tu creatividad. La creatividad no solamente es artística para pintar un cuadro, la creatividad es la capacidad de resolver mis conflictos, de pensar diferente, de reflexionar acerca, reconocer y reflexionar y cuestionar mis creencias limitantes. Eso también es creatividad. ¿No? Entonces, eso te va a pasar cuando tú empiezas una práctica de yoga. Y no te va a pasar en el mat necesariamente, te va a pasar al otro día cuando te estés tomando un té. ¿Listo? O te va a pasar cuando tú cuando te pasa la misma situación, tienes un compañero del trabajo que, por ejemplo, te irrita, no te cae bien. Seguramente cuando ese compañero llegue un día al trabajo y diga la frase que siempre te molesta, en ese momento te va a llegar una comprensión de por qué te molesta. Y vas a darte cuenta que lo estás asociando con algo de tu pasado o que lo estás asociando con algo más. Eso es lo que te permite el yoga. Así es como tú en la práctica cotidiana de tu vida entiendes que es una herramienta de autoconocimiento. Si es posible, por favor, me dejan saber en el chat si esto les está quedando claro.
¿Listo? Entonces, por eso estos cuatro caminos se complementan y nos permiten entender las diferentes capas del ser humano. ¿Ok? Nos vamos a adentrar bastante en ese tema de las capas del ser humano. Entonces, aquí es exactamente lo que les estaba diciendo. Cuando entendemos la complementariedad de los cuatro senderos y entendemos que el yoga es en sí una práctica y un estilo de vida que va a permear cada una de mis áreas de la vida, entendemos que el yoga trasciende el mat, trasciende ese grupo, esa hora en el cual tú estás haciendo movimientos. O en el cual tú estás haciendo respiraciones o incluso esos minutos de meditación. Me gustaría saber si es posible que me contesten eh, si algunos, si alguien de aquí tiene una práctica de meditación o si nunca han meditado o si le tienen miedo a la meditación, también puede ser que no le tenga miedo porque lo he intentado y ha sido difícil. Sería interesante saber eso porque también así yo puedo, muy bien, Nora, muchas gracias. Yo puedo saber también en qué momento de la meditación estamos. Entonces, si tú, por ejemplo, miremos esto que me sirve un montón. Por ejemplo, Nora me dice aquí que ella medita, pero que nunca ha hecho yoga. Entonces, Nora, tú sí has hecho yoga, porque tú meditas. ¿Listo? Solamente que has hecho una partecita del yoga, porque la meditación hace parte del yoga. ¿Listo? Es el séptimo paso del yoga. Entonces, lo que nunca has hecho son posturas y probablemente, dependiendo de cómo medites, has hecho la postura principal, que es sentada, con tu columna vertebral erguida, y ahí ya empiezas, por lo menos ya tienes un camino de desintoxicación del cuerpo para poder adquirir ese momento de meditación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nora, que tiene una práctica de meditación, pero que no hace posturas, lo que le va a dar las posturas es una mejor meditación. Ah, ok, listo, María Antonia. Entonces, mira, por ejemplo, ella también tiene experiencia y obviamente también tienes una experiencia que tiene que ver con la conciencia del cuerpo. Entonces, cuando yo ya tengo una aproximación a la meditación, yo ya he estado en el camino del yoga, ¿listo? Pero probablemente lo has hecho desde el Jnana Yoga, ¿ok? Desde el yoga que es mucho más de la conciencia de la mente. ¿Qué quieres hacer desde la conciencia de la mente? Pues trascender el ego, trascender la lógica para llevarte a ese estado de conciencia. Pero, señoritas, ustedes sí han hecho yoga, ¿no? Entonces, es importante entender, como lo dijimos ayer, que para yo poder sostener una práctica consciente o un estilo de vida más yógico, por decirlo así, necesitamos tener tres pilares básicos, mínimos, que tienen que ver con la práctica consciente, que tienen que ver con las purificaciones y por último que tienen que ver con la filosofía, porque estos tres me nutren, ¿listo? Me permiten sostenerme en un camino sádvico. ¿Eso qué quiere decir? En un camino de conciencia, un camino de purificación completo para mi ser. ¿Por qué? Porque nosotros, a lo largo de la vida, pues vamos a ir enfrentando diferentes conflictos y diferentes situaciones, ¿ok? Y deberíamos ir desarrollando la conciencia de que muchos de esos conflictos que tenemos los hemos repetido, entonces, ya tenemos las herramientas para no volverlos o para poder comprenderlos y no volverlos a repetir. Cristina, ¿nos quieres decir algo? ¿O puedo? Porque lo digo porque prendiste el micrófono. O, en ese caso, voy a... listo. Clau, desde aquí no me está dejando silenciarla. Si la puedes silenciar, te lo agradezco. No sé por qué no me deja. Bueno.
Entonces, ayer hablamos de forma muy general del sadhana, kriyas y la filosofía. ¿Listo? En cuanto a la filosofía, vamos a hacer una aproximación, porque el tema filosófico, los principios básicos y claves de la filosofía, necesitamos estudiarlos. ¿Listo? Necesitamos dedicarle una o dos clases, dependiendo de ustedes. Entonces, ayer hablábamos de la sadhana. ¿Listo? Hablábamos de la práctica de la conciencia, de tener una rutina en la cual nosotros podamos respetarnos y podamos cumplirnos. Ahorita vamos a hablar muy bien de qué es una sadhana, pero algunas de ustedes, cuando vimos el cuadro que yo les puse sobre cómo es su sadhana, algunos de ustedes me escribieron en el chat y decían que sentían que su sadhana no les estaba aportando. ¿No? De pronto tenían o tienen ciertos hábitos que les gustaría cambiar o mejorar para tener un mejor día también para su salud. Quisiera que me contaran si esta mañana se acordaron de eso cuando se levantaron. Si te tomaste un tiempo para conectar contigo misma, contigo mismo, también cómo estuvo tu narrativa, cómo te hablaste esta mañana. Cuando hablamos de los lenguajes del ego tienen que ver con la queja, la crítica, con la autoindulgencia. Mm, ¿Cómo te trataste esta mañana? ¿Alguien me quiere compartir un poco? Sí, Cristina, ¿y qué hiciste? ¿Nos quieres contar qué hiciste? Hasta que vengan, yo voy a prender la luz. Mejor. ¿O alguien más nos quiere contar? Agradeciste, tuviste un momento de gratitud, perfecto, súper. Y esto, o sea, tu mañana fue diferente. Muy bien. Me sentí mejor no agarrar el celular. Qué bien, Nora. Muy bien. Ojo, yo entiendo que hay momentos en donde necesitamos tomar el celular. ¿Listo? Pero mi recomendación es que tengas una sadhana, ya lo vamos a ver a detalle, para que el celular no sea lo primero que agarres, porque te cambia la célula, te cambia tu cerebro. ¿Listo? Muy bien, me alegro mucho que por lo menos dos de ustedes realmente se hayan acordado esta mañana de la sadhana y hayan empezado, y hayan empezado su día de forma distinta. Yo también no me lo tienen que contestar, pero pregúntense si el hecho de no tener una guía estructurada de cómo se hace una sadhana los paraliza y entonces hace que no empiece. Yo como que si yo no sé qué es una sadhana, no sé cómo la tengo, cómo hacerla, pues entonces no la voy a hacer o me desmotivo. No tengo la suficiente motivación para empezar a diseñarla. ¿Listo? Y esto es súper importante decirlo porque en realidad tu sadhana, tu sadhana va a ser completamente diferente. Otra cosa, ¿alguna de ustedes hizo alguna purificación matutina? Recuerdan, por si no lo hicieron, si se les olvidó, no importa, pero por ejemplo, pueden mañana intentar limpiarse su lengua. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta de todo lo que nosotros guardamos en nuestra lengua durante la noche. ¿Listo? Entonces recuerden que, por ejemplo, el hábito de limpiar la lengua tiene que ver con una de las técnicas, no importa, mañana lo puedes hacer, ya les voy a explicar un poquito más sobre la lengua. Es una variante de una de nuestras técnicas de limpieza o de purificación que se llama Dauti,
Pero en realidad Auti lo que busca es la limpieza de todo el sistema digestivo. ¿Listo? Sin embargo, nos enseña que en nuestra lengua nosotros guardamos muchas toxinas y a lo largo de la noche las acumulamos ahí. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos? Lo primero que hacemos es que nos las tragamos. Yo me apoyé con información en internet donde aprendí sobre cómo, súper. Nosotros vamos a hablar de los chakras. Los chakras, por ejemplo, hacen parte de la filosofía que apoya el yoga. Es uno que es uno de estos tres pilares. Entonces, para limpiarse la lengua, no necesitan, si se pueden comprar el limpiador, cómprenselo, pero no lo necesitan también, pueden empezar con una cuchara que solamente utilicen para eso. Vayan a sus cocinas, agarren una cuchara y la ponen en el baño, para que mañana apenas se levanten, se acuerden de limpiar. ¿Y qué hacen? Raspan la lengua. ¿Listo? La raspan hacia abajo, la sacan y la raspan. Y observen todo lo que sale ahí. Observen que todo eso no lo tragamos. Y entonces, un poco para seguir el hilo conductor que nos propone Cristina, pues eso va a tener que ver con nuestro chakra de la garganta también. ¿Listo? Y de ahí para arriba. Ok, entonces vamos a entender una cosa. Estas prácticas tienen un impacto en toda la comprensión de lo que es yoga. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la sadhana en realidad es un proceso de autorrespeto. Yo les decía ayer, es el compromiso más importante que tenemos con nosotros mismos, porque nos enseña a priorizarnos y tiene un impacto directo en la construcción de nuestra autoestima. Dentro de los pilares de la autoestima, uno de los pasos de la autoestima tiene autoconocimiento, autoconcepto, luego tiene autoevaluación y tiene autoestima, perdón, autorrespeto. El autorrespeto es el lenguaje de la autoestima. Cuando yo me priorizo y entiendo que voy a tener una práctica de conexión conmigo que involucre mi cuerpo físico, mi mente, mis emociones, mi limpieza personal, mi higiene personal, yo me estoy priorizando por encima de todo. ¿Listo? Y eso a mi subconsciente le está mandando un mensaje de que yo me respeto. Por ende, que yo me quiero. ¿Listo? Por ende, voy a subir mi nivel de vibración. Entonces, como bien se los puse allí, tiene un impacto y integra los cuatro senderos. ¿Por qué? Porque solamente la disciplina de mantener una sadhana es un karma yoga. ¿Listo? Tiene que ver con una acción consciente, un servicio que me estoy dando. ¿Tiene que ver con Bhakti Yoga? Claro que sí, por lo que les acabo de decir. Es un profundo acto de amor. Jnana Yoga, ¿por qué? Porque estoy aprendiendo a estar en conciencia, en presente, es una meditación activa durante toda la práctica y eso me da discernimiento. ¿Por qué? Porque tú te vas a empezar a dar cuenta de tus patrones de comportamiento. Y por último, pues es Raja Yoga porque va a integrar todas las partes, porque en una sadhana tú deberías empezar a incluir respiraciones, meditación, movimiento físico, etcétera. Entonces, yo soy muy partidaria de que comprendamos que si bien el yoga es una tradición y tiene mucha historia, nosotros tenemos que tomar esta tradición y tenemos que empezar a integrarla a nuestras vidas, sobre todo teniendo en cuenta quién soy yo, ¿listo? ¿Dónde estoy yo? Entonces voy a ponerles un ejemplo. No sé el rango de edades en el que estemos aquí, pero si el yoga en el momento en que llegue a tu vida es perfecto, porque siempre se va a adecuar a ti. Pero si yo tengo 60 años y me están pidiendo que a los 60 años aprenda a levantarme a las 5 de la mañana, nunca lo he hecho, va a ser difícil. ¿Y por qué digo esto? Porque la práctica tradicional, incluso del yoga y del sadhana, ok, Norita, tiene 52 años. Entonces imagínate que yo te diga a ti a los 52 años,
Supongamos que tú nunca has madrugado, vamos a suponerlo, o que nunca te has levantado muy temprano. Y a partir de mañana te digo, la práctica de yoga se hace con con la salida del sol. Y ya tienes que haber hecho ya tienes que haber hecho tus purificaciones, porque las purificaciones se hacen antes, y tienes que estar en la esterilla del mat a las 5 de la mañana. O sea, eso quiere decir que te tienes que levantar por a las 4:30 mínimo. ¿Listo? Y tú nunca lo has hecho en 52 años, pues va a ser difícil. Probablemente puede que lo hagas un día o lo hagas mientras tengas una persona que esté ahí haciéndolo contigo, motivándote, pero la motivación no está todos los días. ¿Ok? Entonces es un hábito que me va a costar muchísimo y entre más larga sea la sadhana, si además yo te digo, va a durar 1 hora, ¿listo? 1 hora y media, porque vamos a hacer posturas, vamos a hacer pranayamas, vamos a hacer meditación, vamos a hacer journaling, vamos a hacer afirmaciones y además vamos a estudiar, nos vamos a ver todos los días un video o vamos a estudiar las escrituras sagradas, ya sea la Biblia, ya sea el Bhagavad Gita o lo que sea. Esto va a ser chocante, ¿no? Voy a desarrollar una resistencia. Entonces es importante entender que yo tengo que hacer un proceso progresivo para ir integrando una sadhana. ¿Por dónde debo empezar? Debo empezar por eliminar las acciones que más me perjudican, como por ejemplo lo que les decía, no agarrarme el celular al principio. ¿Listo? Eh, Otro ejemplo, aquí ya me decías, yo sé meditar, pero hay personas que nunca han meditado. ¿Listo? Y personas que de pronto son muy ansiosas. Y si yo las pongo a que se sienten 1 hora a meditar, van a desarrollar una resistencia a la meditación. Más si les digo que meditar es poner la mente en blanco. Lo que va a empezar a pasar es que esa persona se va a sentar y va a estar ahí esa hora tratándose mal porque no puede poner su mente en blanco. ¿Listo? Y va a desarrollar rechazo a la meditación. Y esto es mucho más común de lo que nos podemos imaginar. A mí me llegan muchas personas diciéndome que odian meditar porque les han dado esta aproximación a la meditación. Entonces la sadhana tiene que ser un proceso de Bhakti Yoga, o sea, un proceso compasivo y amoroso con nosotros mismos y de forma progresiva. Pero sí debería existir. Entonces, es importante también decir lo que les dije ahorita, con esto termino esta parte. Tu sadhana es única, es auténtica y es incomparable. Por ejemplo, ¿por qué medito? Meditas e inmediatamente te da sueño. Claro, porque no hay una aproximación hacia la meditación con unos pasos detallados primero. ¿Listo? Y es lo que vamos a empezar a ver. Eso punto número uno. Punto número dos, ahí yo te preguntaría, ya te voy a responder eso. Yo te preguntaría si tú tienes otros hábitos en tu vida que te permitan conectar con las 3D que regulan tu sistema parasimpático o tu nervio vago. ¿Cuáles son las 3D? Descanso, diversión, diversión y distracción. ¿Listo? Si yo no tengo estas tres y simplemente me siento a meditar, probablemente me voy a dormir siempre. ¿Listo? Ahora, cuando yo te digo diversión, no es ver Netflix, eso es una distracción. ¿Listo? Y la mayoría de los adultos no tenemos estas tres integradas en la vida. ¿Listo? Pónganse a pensar aquí, ¿hace cuánto ustedes no tienen conciencia o no tienen hábitos de diversión? De estas, hoy por la tarde me voy a divertir. ¿Y qué hago para divertirme? ¿Cuáles son tus acciones o tus hábitos de diversión? Son diferentes a los de descanso, son diferentes a las distracciones. ¿Listo? Entonces, eso también hace que tú cuando tengas un momento de meditación, pues tu cuerpo se apague. ¿Listo? Como que se vaya totalmente, no se apague, sino que se relaje completamente. ¿Cómo puedes poner tu mente en blanco, Cristina? Una de las cosas que vamos a ver es que la meditación no es poner la mente en blanco. Es imposible, no solamente para ti. No existe la mente en blanco, es un mito. Existe después de una práctica que tú puedas mermarle a las fluctuaciones de la mente.
¿Listo? Y existe un proceso de concentración y eso es yoga. El yoga tiene unos pasos para llevarte a la meditación. Tiene 6 pasos previos para llevarte a la meditación para que cuando llegues no llegamos con un proceso desinteresado ni conectado con nosotros mismos. Si lo vamos viendo, llegamos al momento de meditación con el afán de alcanzar un resultado eh, porque nos han dicho que tenemos que alcanzarlo, porque nos han dicho que de esa forma nos va a servir. ¿Listo? Probablemente, Cristina, en un momento previo de la meditación, a través de una concentración, de una relajación y de unas pranayamas, podemos en este momento de tu vida, para lo que tú necesitas ahorita, lograr un resultado que sea generoso y que sea amoroso contigo. Soltando esa necesidad que se ha impuesto de la meditación. Y cuando se suelta eso es que vas a llegar a un estado de meditación. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede incluir tu sadhana? Y con esto les voy a pedir que mañana todos los que estén aquí hagan una sadhana. Bueno, voy a hacer una acotación que de pronto no tiene mucho, entre comillas, que ver con yoga como tal, pero se los voy a decir. No, las casualidades no existen. ¿Listo? Hay una razón por la cual ustedes están recibiendo esta información el día de hoy. Porque hoy, como más o menos un poquito lo mencioné, hoy es un día muy importante porque hoy es un día que tiene una vibración bastante particular. Hoy, este día cierra, empieza como la energía de cierre de todo el año y sobre todo la energía de cierre de los últimos 9 años. Hoy es un día portal 999. ¿Y por qué les digo esto? Porque pueden intencionar desde lo más profundo de su corazón salir de esos hábitos o de esas tendencias automáticas o tóxicas que de pronto dañan su salud. Hoy es un día para hacer conciencia de eso y decidir dejarlo atrás, sin el afán de que desde mañana tiene que ser perfecto. La perfección no existe y es justo lo que nos están pidiendo que soltemos, la necesidad de ser perfectos en lo que emprendemos. ¿Listo? Lo que debemos garantizarnos es hacerlo a través del bhakti. ¿Listo? A través de ese proceso de conciencia de nosotros mismos, de ir progresivamente a mejorar nuestras acciones. Claro, Nora dice, a mí me costó muchos meses poder llegar a meditar. Ahora en cuanto empiezo, hasta me hormigueo en todo el cuerpo y siento una relajación. La cara me empieza a cosquillar, sí. La meditación es maravillosa. Y sí, puede que a unas personas les tome mucho tiempo, eso va a depender, ¿listo? Va a depender de tu práctica. Pero, de hecho, es una de las, yo les digo que es la mejor herramienta con la que contamos en este momento para realmente mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, vamos a seguir. Ah, bueno, de acá, si quieren le toman un pantallazo a eso, igual esto se los vamos a enviar, pero para que ustedes tengan una sadhana, ustedes pueden integrar hábitos que sean de limpieza, o sea, de shatkarmas, listo lo que les decía, por ejemplo, limpiarse la lengua, me lavo los dientes, me limpio la lengua, ¿ok? También durante su semana, cuando lo veamos, pueden tener técnicas de purificación ocular, que, que en el PDF también está. O sea, no necesariamente tienen que en este momento empezar a hacer edemas. De pronto no están listos para hacer un edema, pero sí están listos para limpiarse la lengua. ¿Sí estamos viendo? Y es algo que puedo incluir todos los días en mi sadhana. ¿Ok? Entonces, en el contexto actual, también tus prácticas de purificación son las asanas. ¿Listo? Las posturas de yoga en realidad están pensadas y creadas para que nosotros podamos desintoxicar el cuerpo. No solamente a nivel físico, o sea, a nivel, por ejemplo, ¿cómo se llama? Em, bueno, de alimentos, ¿listo? De toda la mala alimentación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay asanas que te pueden ayudar a ir al baño, por ejemplo, o que te pueden ayudar en un momento en el cual tú tienes, si eres mujer,
eh, cólicos o también migrañas, dependiendo. ¿Listo? Pero no solamente en cuanto a esa parte física, sino también al tema emocional y al tema mental. Y en este momento, otras de las purificaciones que podemos empezar a integrar en nuestras vidas, por ejemplo, son la limpieza energética a través de la respiración o también un pequeño hábito que se los puse en el anterior, en la diapositiva anterior de escribir. ¿Listo? Escribir también es una purificación. Tu mano está conectada con tu cuarto chakra. ¿Listo? Está conectada con tu capacidad de conocerte y en términos mucho más coloquiales, podemos decir que es como sacar la basura. ¿Listo? Si tú empiezas a escribir todos los días, vas a empezar a conocerte mejor y vas a empezar a darte cuenta de tus patrones de comportamiento, de tus patrones de pensamientos recurrentes, de emociones estancadas y de acciones inconscientes. Eso también es un método de purificación, ¿no? Entonces, comprendiendo eso, déjenme ver una cosita por acá, un momento. No sé si están ahí sentaditos, pero si lo requieren, vamos a entrelazar las manos, llévenlas arriba al cielo, cierren un momento los ojos, muy bien, vas a agarrar con tu mano derecha la muñeca izquierda y te vas a dejar caer naturalmente un poquito hacia el costado derecho. Trata de que el codo derecho no se doble, estíralo y también trata de que no vayas tan acá hasta que no puedas respirar. Si te cuesta, te devuelves. Respira, larga, vuelve al centro, cambia de mano y vamos hacia la izquierda y sostienes. Muy bien. Vuelve al centro, entrelaza nuevamente palmas de las manos y arriba. Siente tu espalda baja, tus oblicuos, siente esta parte de acá adelante. Y con la exhalación suelta brazos. Los saca. Perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a empezar entonces. Hoy vamos a ver solamente la introducción. Ah, bueno, les iba a mostrar algo. Miren este libro. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Se llama Sadhana, la práctica espiritual de Ramiro Calle. ¿Listo? Entonces, yo les quería leer esto. Todos buscamos sentirnos mejor, buscamos no experimentar tanta insatisfacción y darle un sentido a la vida. Un buscador espiritual es aquel que se pone en marcha para tratar de conocerse, para hallar sosiego y afinar el discernimiento. El sadhana es precisamente la disciplina espiritual que favorece el progreso de la conciencia. Es el conjunto de prácticas que nos ayudan a despejar la ignorancia y a adoptar las actitudes virtuales adecuadas. Ramiro Calle subraya la importancia del trabajo sobre el cuerpo en esta búsqueda espiritual. El cuerpo puede ser una valiosa herramienta de autorrealización que nos enseña a conectar con el momento presente, a entrenar la atención mental y a estar lo mismo. El genuino Hatha Yoga, que ya lo vimos, puede ser un importante sadhana, una práctica que, trabajando sobre las funciones corporales, nos permite ir más allá del cuerpo y nos invita a conectar con la naturaleza de lo real, ¿no? Entonces, porque a veces me piden bibliografía, entonces este, por ejemplo, es recomendado, ¿ok? Qué pena, hice esa pausa. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con un poco de filosofía. Me gustaría preguntarles, por favor, si hasta aquí hay claridad sobre lo que hemos visto, porque vamos a necesitar esa claridad para continuar. ¿Hay comprensión de todo lo que hemos visto hasta este momento? ¿Tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, por favor, escríbanla. Yo tomo agua mientras tanto.
Muy bien. Entonces, doy por hecho que esto ya lo entendemos súper. Esto ya lo comprendemos mucho mejor. Si de igual, como lo decían por aquí, ustedes han investigado y tienen algo que complementar, también lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, como lo vimos al principio, que empezamos por esa diferenciación entre el yoga y las creencias religiosas, en realidad el yoga y la filosofía del yoga no es un sistema de creencias dogmáticas, ¿no? Sino que todo el tiempo nos van a invitar a la experiencia. Entonces, como se los puse aquí, es un mapa. Es un mapa que nos ayuda a comprender la naturaleza de la realidad y de nuestro lugar en esa realidad. ¿Ok? Y ahí también debería poner y de nuestra complementariedad. Proporciona el contexto intelectual y espiritual que da significado y dirección a nuestras prácticas. ¿Ok? Nosotros hoy vamos a dar un abrebocas de la filosofía. La filosofía del yoga es muy extensa. ¿Por qué? Porque incluso está conectada por ejemplo, el cuerpo está conectado a la astrología, incluso los espacios, ¿ok? Porque desde la Darsana, en realidad comprendemos que todo, o sea, que somos una unidad, ¿listo? Desde los elementos, que incluso lo hemos visto, ¿no? En los chakras, ustedes han visto los chakras, también ven que los chakras están alineados con los elementos. Nosotros estamos compuestos por los elementos, las cosas también están compuestas por los elementos. El yoga muestra eso, la filosofía del yoga nos explica eso. ¿Ok? Entonces, aquí la primera diapositiva que vamos a ver nos va a hablar de algo primario. En esto este viaje lo vamos a hacer mañana. ¿Listo? Eh, pero es importante entender, lo primero que es importante entender cuando hablamos de la filosofía del yoga, tiene que ver eh, con Atman y Moksha. ¿Listo? Esto lo vamos a ver más a detalle y vamos a entender que el yoga nos explica el ser, como se los dije antes, desde la multidimensión. O sea, vamos a entender que el cuerpo sí, no es solamente material, sino que el cuerpo, por ejemplo, nuestro sistema nervioso está conectado con los chakras. Nuestro sistema endocrino está conectado con los chakras. ¿Ok? Que tenemos, como así como tenemos venas y arterias, pues también tenemos canales energéticos que se llaman nadis. ¿Ok? Y no son como cosas externas o cosas abstractas que no tienen ningún fundamento científico. Vamos a hablar un poco de eso también. De hecho, si algunos de ustedes aquí han tenido alguna aproximación con la medicina china, pues en la medicina china hablan de meridianos. Los meridianos vienen y tienen mucho que ver con los nadis, ¿ok? Tienen mucho que ver con los chakras. Entonces, ¿por qué empiezo por esto? Porque para poder centrarnos dentro de, el, dentro de la filosofía del yoga y poder comprender el yoga físico, y lo que vamos a entender es desde lo físico, tenemos que entender que esto es lo que fundamenta la práctica, la experiencia, digámosle así mejor, la experiencia, lo que nos permite a nosotros hacer después esa conversión para entender los fundamentos de nuestra vida. ¿Ok? En el cuerpo, por ejemplo, el fundamento tiene que ver con la base. ¿Ok? En este momento que nos encontramos sentados, mi base es mi cadera, lo que está en contacto con el piso, yo estoy sentada en el piso. Con el piso es mi cadera y lo que me sostiene es la cadera. ¿Ok? Físicamente, porque es lo que me permite sostener mi columna vertebral. Ahora, en el yoga, lo que me permite sostener la experiencia es la filosofía.
es la organización de todo el sistema que me permite a mí poder traerlo a lo práctico de mi existencia. Y aquí viene lo importante. No nos interesa entender esto en este computador o en esta presentación. Nos interesa poder entenderlo en la práctica rutinaria de mi vida. A mí me interesa entender cómo un pranayama me puede ayudar cuando yo estoy eh, teniendo una conversación con mi hija, con mi mamá, con mi pareja, cuando yo me voy a enfrentar a un reto personal. Ahí es donde tengo que hacer uso de esta filosofía y de estos recursos para poder cambiar lo que siempre he hecho, si no me ha funcionado, y transformar mi vida. ¿Ok? Entonces, voy a hablar aquí muy breve de Atman, porque lo vamos a ver a detalle, pero con lo que quiero que se queden por encima de todo es que nosotros somos un alma o somos un ser espiritual. ¿Listo? Y ese ser espiritual, esa parte espiritual que somos, o esa parte energética que somos, si lo queremos ver, por ejemplo, si lo queremos ver desde la parte científica, le podemos decir energía. ¿Listo? Y tenemos toda la comprensión energética ya científica que tú la puedes buscar. Tú puedes buscar el mapa de la conciencia, donde te explican cómo tu parte energética tiene que ver con tus emociones y cómo bajar tu vibración es perjudicial para tu salud. ¿Listo? Para tu salud. Todo lo que comprendemos como salud. Eh, pero también desde la espiritualidad, siempre nos han hablado de eso, del espíritu. ¿Listo? En algunas partes le hablan espíritu, en otra parte le hablan alma. Es esa partecita que tú pudiste experimentar ayer cuando cierras los ojos o que tú pudiste experimentar siempre que estás meditando, que cuando cierras los ojos y te das cuenta que hay algo más que observa. ¿Listo? Que hay algo más que se siente, porque tú sí sientes tu alma y tú la sientes también a través de tu intuición. La intuición es el lenguaje del alma. Entonces, cuando tú cierras tus ojos y tú proyectas tu energía, perdón, tu atención en tu mente y observas tus pensamientos, ¿quién está observando tus pensamientos? Cuando tú observas tus emociones, ¿quién está observando tus emociones? Cuando tú observas tu cuerpo físico, ¿quién está observando tu cuerpo físico? Entonces, ¿te has hecho esa pregunta? ¿Y has intentado contestarte esa pregunta? ¿Mm? Entonces, para comprender realmente el yoga, nosotros debemos entender que el ser es mucho más complejo de lo que percibimos habitualmente. Lo que yo, somos mucho más complejos. No solamente somos esto que tenemos dentro de nuestra piel. ¿Ok? Eres como, de hecho, como lo vamos a ver después, nos vamos a imaginar que somos como una casita con niveles. Y en cada nivel hay algo que nosotros podemos percibir, trabajar, integrar para ir más adentro y poder realmente conectarnos con Atman. ¿Listo? ¿Y Atman qué es? Es nuestra naturaleza inmutable. ¿Ok? De hecho, Atman tiene solo tres características. Y esas tres características se llaman Satchit Ananda. Las vamos a ver al detalle. Pero también son las tres características que tenemos, que hacen parte intrínseca de quien realmente somos, pero que nos pasamos buscándola a lo largo de nuestra vida. Porque si hay tres cosas que cada humano busca, es la búsqueda de felicidad o bienaventuranza, ¿listo? La búsqueda de conocimiento, de entender para qué está aquí, quién es, de dónde viene, ¿listo? Y por último, la búsqueda de dejar un legado, un propósito. Y esas son las tres cualidades intrínsecas de quién somos. Pero como olvidamos quién somos, nos las pasamos buscándolas afuera. Hasta aquí esto está claro, porque yo sé que es profundo.
Estas tres características, si no tenemos una vida consciente, si no empezamos un proceso de autoconocimiento, siempre intentamos llenarlas con lo externo, ¿ok? Con situaciones que nos llenen un vacío que cada vez es más grande en nosotros. Entonces, ¿qué es moksha? Exacto. ¿Qué es moksha? Y por eso, si ustedes ven, por eso que estamos hablando, es que entendemos que el yoga tiene espiritualidad, porque en esa búsqueda interna siempre se va a volver un camino espiritual, pero ese camino espiritual va a complementar todo lo que todo tu camino espiritual. No entra en conflicto, en ningún momento va a entrar a contradecirte algo que tú ya estés buscando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es moksha? Moksha se trata realmente de la liberación de la identificación limitada. Moksha traduce liberarse, liberación. Liberación implica entender, en ese proceso de entender que no solamente somos una parte física, también podemos entender lo que hablamos hace un rato de la eh, de lo que nosotros representamos afuera, de lo que nosotros, ay, se me fue la palabra, de nuestra faceta externa, que es una proyección, proyectamos desde adentro, ¿listo? Entonces, Moksha no solamente nos está hablando de poder entender que somos más que un cuerpo físico, sino de que con eso llega todo un proceso de liberación de expectativas, y eso viene con un tema de gestión emocional. Porque en la medida en que tú empiezas ese camino, con la práctica, lo que va a empezar a pasar es que tú ya no vas a reaccionar químicamente como reaccionabas antes. Por ende, esas emociones que antes eran tan intensas y te gatillaban, en algún punto cambian. ¿Listo? Y esas situaciones que antes con tu sistema simpático alterado te producían, por ejemplo, mucha rabia, llega un momento en el que ya no te producen ese impulso de rabia, sino que las puedes enfrentar de otra forma. Entonces, sí, esto tiene que ver con la química del cuerpo también, porque empieza en el cuerpo y se va trascendiendo capa por capa, capa por capa, hasta que nosotros llegamos a ese estado de bienaventuranza. Eh, los koshas son precisamente esas capas. El yoga nos explica cuáles son esas capas y cómo trabajarlas. ¿Listo? Tenemos una capa física, este cuerpo. Y ese cuerpo tiene unos sistemas en nuestro sistema de creencias y en nuestra medicina occidental nos hablan de los sistemas, ¿listo? El sistema cardíaco, el sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema endocrino. Yoga también reconoce esos sistemas, ¿ok? Pero tiene una comprensión mucho más integral de ellos y porque también nos explica cómo esos sistemas se complementan con nuestra parte energética y con Atman, ¿listo? Pero no se contradice con la medicina occidental, la complementa en una mirada mucho más amplia y nos explica cómo cada capa, perdón, tenemos que trabajarla a través de acciones conscientes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, dentro de la primera capa, que la vamos a ver, pero la primera capa es nuestro cuerpo físico. ¿Listo? Es la capa burda, por decirlo así, es la capa de material físico. Esa capa, pues nosotros tenemos que aprender a moverla. ¿Listo? Entrenamiento, asanas. Nosotros tenemos que aprender también a alimentarla. eh, y también, acuérdense que el alimento, sí, estamos hablando del alimento físico, de tú qué desayunas, tú qué comes, tú qué almuerzas, ¿ok? Pero también la sadhana, ¿tú qué le metes a tu ser apenas abres los ojos? Eso también es alimento, ¿ok? Eh, entonces, después también vemos las gunas. Entonces, todo esto se va a ir complementando y lo van a entender mejor, ¿ok? Solamente se los voy a explicar muy levemente hoy para que entendamos que esto va también con lo físico. Las gunas son realmente las energías o las cualidades de la naturaleza que nosotros debemos equilibrar.
Entonces, hace un momento les hablaba que a través de la práctica consciente, lo que empieza a pasar es que tú vas cambiando tu forma de reaccionar. Ahorita, hace un rato cuando estaba leyendo los comentarios que ustedes ponían, alguien dijo que meditar le gustaba mucho porque alcanzaba un estado, se dice sátrico, un estado de paz. ¿Listo? Entonces, eso tiene que ver con las gunas. Hay tres estados, ¿ok? Hay un estado que sube la energía y esa energía, ese subidón puede ser, por ejemplo, ansioso, ¿listo? Puede ser, por ejemplo, impulsivo. Imagínense, si hablamos de como de escenarios o de climas, estamos hablando de una tormenta con rayos, ¿ok? Es demasiado movimiento. Al otro lado, en contraparte, encontramos un estado letal, ¿listo? En donde no hay movimiento, en donde hay pereza, ¿ok? En donde de pronto el clima es totalmente nublado, gris, pero no pasa nada, ¿ok? Y en la mitad, el equilibrio puede ser ese clima eh, cálido, ¿ok? Donde hay precisamente eso, equilibrio. Eso se refiere en las gunas, porque nosotros fluctuamos entre esos estados. ¿Listo? Se llaman rajas o rayas, sattva y tamas. Los vamos a ver muy bien a detalle. Mi invitación en este momento es a que tú identifiques, no tienes que aprenderte los nombres hoy, pero sí estaría chévere que tú pudieras identificar hacia dónde tiendes, ¿ok? Porque eso tiene que ver con tu constitución y eso también tiene un impacto en cómo tú meditas. Por ejemplo, ahorita que me preguntaban, si yo soy una persona que tiendo a alterarme, a ser impulsiva, que yo tiendo más hacia la ansiedad, por ejemplo, probablemente me va a costar mucho quedarme quieta para meditar. Entonces, ejemplo que lo decía Anselin, no sé si estoy pronunciando bien tu nombre, que decía que le daba sueño. Yo, por ejemplo, si tú fueras mi coachee, yo empezaría contigo con meditaciones muy cortas, pero también te incluiría meditaciones activas, en las cuales empiezas a calmar tu mente, pero a través del movimiento o del movimiento sostenido también. ¿Listo? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos posturas físicas, hacemos planchas. ¿Listo? Y para mucha gente la plancha es el coco. ¿A cuántos de aquí les gusta hacer planchas? A muy pocas personas en un principio les gusta hacer planchas. Es quiero decir, yo las amo. Y a la mayoría de mis practicantes, yo los pongo a hacer planchas. Obviamente dependiendo de tu condición, como tú las puedes hacer, pero hay que hacer planchas porque las planchas nos llevan a ese estado sádico, porque es un estado de meditación activa. ¿Ok? Sobre todo si yo soy muy ansiosa, me va a servir muchísimo hacer planchas. Entonces, y por último, vamos a hablar también de los kleshas. Y aquí en los kleshas, yo creo que nos va a gustar mucho porque nos da mucha comprensión de nuestros miedos. ¿Qué son los kleshas? Los kleshas son los obstáculos mentales que debemos trascender. Cuando hablaban de los kleshas, Buda hablaba de que los kleshas son lo que nosotros utilizamos para mantenernos en estados de tristeza. ¿Ok? Porque el dolor, una de las cosas que vamos a ver es que el dolor es inherente de la experiencia humana. O sea, nosotros durante nuestra experiencia siempre vamos a encontrarnos con cosas que nos duelan, ¿listo? Y que están totalmente por fuera de nuestro control. Por ejemplo, una persona que se vaya, visto que trascienda o que se cambie de ciudad o una oportunidad que se cierre, eso no es de nuestro control y nos va a producir dolor, ¿ok? Porque tenemos kleshas. Uno de los kleshas es el apego, que tenemos apegos, ejemplo. Pero yo decido si ese dolor lo convierto en un estado de tristeza o si yo aprendo a trascenderlo a través de herramientas, como por ejemplo la aceptación. ¿Ok? Vamos a ir al cuerpo. ¿Cómo se vería esto en el cuerpo? ¿Listo? Por ejemplo,
ahí vamos a ver las tendencias que tú tienes en el cuerpo, porque a través de las posturas uno se puede dar cuenta si tú tiendes a ser muy ansioso o si tiendes a ser muy depresivo, ¿ok? Si tiendes a sostener, ojo, que ambos sostienen un estado de la tristeza, obviamente más la depresión, ¿listo? Pero el ansioso entra en un ciclo donde la tristeza se va a repetir. Hasta aquí ¿entienden lo que estamos hablando? O me explico mejor. Esto lo vamos a ver a detalle mañana, pero es importante entenderlo. Es importante que en este momento comprendamos esta primera aproximación, ¿no? Denme señales de vida, por favor, ¿no? Entonces, esa filosofía en realidad nutre los cuatro senderos, ¿ok? Desde el Karma Yoga porque me da una comprensión de mi propósito, y porque me ayuda a aplicar la ley de karma, perdón, la ley de causa y efecto, también la ley de correspondencia. Desde el Bhakti Yoga porque voy a reconocer lo divino en todas las formas, o sea, incluyéndome a mí. ¿Listo? Desde el Jnana Yoga porque me da el marco conceptual desde el cual voy a actuar. Y desde el Raja Yoga porque me permite entender todos los estados de conciencia y aplicarlos. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a entender algo acá. Esa aproximación que vamos a ver a detalle la tenemos que lograr en el mat. O sea, la deberíamos lograr en nuestras posturas. Entonces, ¿qué es Ashtanga Yoga? Pues vamos a comprender, vamos a volver un momento acá. Carly, la primera diapositiva. Este Raya Yoga, yo les dije que aquí integrábamos todo esto. En Raya Yoga nosotros tenemos acciones conscientes. El solo hecho de levantarme y hacer un asana o hacer un pranayama es una acción consciente. Un pranayama es un ejercicio energético de respiración. ¿Okay? La meditación es la búsqueda de Jnana Yoga. ¿Listo? Pero yo la integro y la hago en Raya Yoga. ¿Ok? Entonces, ¿qué es realmente Raya Yoga? Es un sistema de 8 pasos. ¿Ok? Entonces, hubo un erudito que se llamaba Patanjali, que fue un gran maestro también de yoga, y Patanjali eh, lo que hizo fue que sistematizó el Raja Yoga y lo convirtió en un proceso de 8 pasos. Ash, ahí se los puse. Ashta significa 8 y Anga significa rama. Entonces, u 8 ramas también lo van a ver. De hecho, hay posturas que se llaman Ashta, que empieza con Ashta, Ashtangasana, y son una postura de 8 apoyos. Entonces, por eso se conoce como el camino de las 8 ramas. ¿Qué buscan esos 8 pasos? Buscan llevarnos, literalmente, valga la redundancia, paso a paso, para que en ese proceso compasivo con nosotros, para poder llegar a esa comprensión amorosa de quién somos. ¿Okay? Para que cuando lleguemos a ese momento de meditación, lo hagamos con la mayor aceptación posible. ¿Ok? Entonces, las primeras 6 acciones, los primeros 6 pasos son acciones que uno emprende y las últimas 2 son aquello que recibimos, porque la meditación en realidad es algo que recibimos. ¿Listo? Es un regalo del alma. Y Samadhi, que es ese momento de bienaventuración, en Samadhi es donde comprendemos, es donde experimentamos el alma, podríamos decirlo así. ¿Ok? Entonces, en un momento. Cada rama se relaciona con una forma específica de interactuar con el mundo de forma ética y consciente para alcanzar una vida sana y plena. Cada una se basa en la anterior. ¿Ok? Entonces, mañana vamos a ver a detalle llamas ni llamas, y el jueves sobre todo vamos a ver a detalle
pranayama y pratyahara. ¿No? Nosotros el sábado tenemos una práctica física. Bueno, eso es lo que está planteado, que el sábado podamos hacer una práctica física donde yo voy a explicar muy a detalle las posturas y ustedes deberían poderlas seguir en un mat. O sea que el sábado el objetivo es que entendamos todo esto en el mat, o sea, en nuestra práctica consciente. Ahora, sin embargo, en tu sadhana, en tus acciones de tu sadhana, tú deberías incluir todo esto. ¿Ok? Y poco a poco lo vas traduciendo a tu realidad. Ahora, te la voy a poner más difícil aún. En tu vida diaria, tú deberías tener estos 8 pasos. En tu cotidianidad. Eso no quiere decir que tú estás trabajando y estás en el trabajo, entonces a las 3 de la tarde, voy nuevamente a hacer asanas. Puede que sí, puede que no. Listo, tú puedes poner momentos de asanas que ahorita le dicen pausas activas. Bueno, puedes incluir asanas en tus pausas activas. Pero también es que acuérdense que estos 6 pasos nos están preparando para estos 2. Ya los vamos a entender mejor. Y estos 6 pasos tú deberías poderlos tener en tu diario vivir, porque tu ética, tus valores, tus disciplinas internas no deben estar separadas de tus acciones cotidianas. Eso se llama integridad. ¿Ok? Entonces, las primeras dos, bueno, la primera se llama llamas, y llamas estamos hablando de principios éticos universales. Y la segunda son disciplinas personales. Aquí te voy a decir algo que puede sonar extraño, tal vez, pero los llamas y ni llamas son aplicables y son expansivos de lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, en realidad, los llamas y ni llamas los tenemos que poner en práctica en absolutamente todo lo que hacemos en el día. Te voy a poner un ejemplo, solamente el primero, vamos a ver solo el primero. El primer llama, el primer principio de yoga se llama ahimsa. ¿Ok? Y ahimsa en realidad nos está hablando de no violencia. Eso implica ser sensible e implica no ser agresivo. Como se los dije en un principio, implica el no matarás. Pero vamos más allá. En tu cotidianidad deberías incluir llamas. ¿Qué es tu cotidianidad? Entonces, vamos al sadhana que ustedes tienen. Si yo me levanto todos los días y lo primero que hago es poner las noticias, yo estoy siendo violenta conmigo misma. Estoy rompiendo llamas. Estoy rompiendo ahimsa, el primer llama, el primer principio. En este principio se sostiene toda la práctica de yoga. ¿Ok? ¿Por qué estoy siendo agresiva conmigo misma? Porque me estoy sacando de un estado de reposo, un estado sádvico, donde yo estoy integrando eh, mi ser, básicamente, y que estoy dándole, estoy dándole violencia. Me estoy llevando a un estado de estrés. Estoy subiendo completamente mi sistema simpático. Me saco el sistema parasimpático de forma brutal a poner estrés en mi vida. Eso es violento. ¿Mm? Pero entonces vamos a otro ejemplo. Voy en la calle y voy conduciendo y se me atravesó el señor de la moto. ¿Qué le digo? ¿Cuántos de aquí se salen por la ventana a decirle su poco al señor de la moto? ¿Sí? ¿Podrá ser? ¿Mm? Y creemos que esa violencia es con ese señor. ¿Será realmente que es solo con ese señor que se me atravesó? ¿Mm? Estoy siendo violenta conmigo. Y esto no quiere decir que no pueda poner límites, porque cuando dejo de poner un límite, cuando yo me aguanto que todos los días esta persona me trate mal, adivina qué, también estoy violando a Insa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy siendo violenta conmigo misma. Entonces vamos al mar, vamos un momento al mar, a la práctica. Voy a bajar un poquitico acá y voy a mostrarles algo. Pongamos que tú estás de pie, ¿listo? Y vas a hacer una flexión hacia adelante, este movimiento.
Cuando tú llegas a hacer este movimiento y lo haces de esta forma, ¿ves mi espalda como queda? Queda con una figura que no es natural de tu espalda, porque tu espalda, una vertebral, tiene las columna vertebral, tiene un arco hacia adentro, no hacia afuera. Cuando yo bajo de esta forma, ahí estoy violando a Ginza. ¿Listo? Mi columna vertebral está sufriendo, no solamente mi columna, mis rodillas. Hay una presión innecesaria en el centro de la rodilla y los meniscos. ¿Qué debo hacer? Doblo rodillas, proyecto las caderas hacia afuera, los isquiones afuera y ya bajo con mi espalda neutra. Mira la diferencia de esto a esto. ¿Listo? Aquí me estoy haciendo daño, pero me dijeron que tengo que llevar las manos al piso. Yo no tengo que hacer. Puedes ir aquí, puedes poner un bloque. Mira tu espalda de esta forma. ¿Ok? Eso es ahimsa. Y eso es lo que necesitamos comprender en el diario vivir. Eh, Ahora, el segundo principio, o el, no, dijimos que solamente vamos a ver un principio, pero en un momento me siento aquí, ya para ir terminando. Entonces, es muy importante entender que esos llamas y esas ni llamas, yo los estoy poniendo en práctica todos los días, en todo momento, en las acciones cotidianas de mi vida. Y eso es lo que me permite llegar a un estado de meditación. Las asanas. Las asanas son las posturas físicas. Hay diferentes tipos de posturas físicas, hay diferentes familias de posturas físicas. Lo que acabo de hacer, por ejemplo, es una flexión hacia adelante. Entonces, si yo flexiono hacia adelante, lo que estoy haciendo es extendiendo toda la capa posterior de mi cuerpo y tonificando la anterior, la parte interna. Pero también yo tengo posiciones en donde hago todo lo contrario. Listo, posiciones donde lo que hago es abrir el pecho, extender adelante, tonificar atrás. ¿Listo? Tipos de flexiones, por ejemplo, los arcos me sirven para otras cosas. Por ejemplo, son posturas de autoconfianza. Me van a servir para momentos de autoconfianza o me van a servir para poder conectarme con mi corazón. Hay posturas que tienen que ver con inversión. De pronto muchos lo han visto, pararse de cabeza. Pararse de cabeza lo asociamos, por ejemplo, también a la capacidad de cambiar de punto de vista, de poner la mente por debajo del corazón. ¿Para qué? Para que funcione así, para que nuestros pensamientos realmente sean mucho más amorosos, sean mucho más sádicos, mucho más equilibrados. Estamos viendo cómo todo se va conectando. Después vienen los pranayamas. Los pranayamas son ejercicios respiratorios, ¿ok? Son ejercicios energéticos en realidad. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para integrar todo lo que hacemos en las posturas y poder calmar nuestro sistema energético, nuestro sistema nervioso. Cada pranayama, también hay diferentes tipos de pranayamas, ¿ok? Hay pranayamas que te van a servir para enfriar el cuerpo. Por ejemplo, en momentos de mucho calor o en momentos de rabia, que tienen que ver con ese calor. Pero también hay pranayamas que te ayudan a calentar el cuerpo. ¿Listo? Por ejemplo, para momentos en donde necesitas tomar decisiones o en donde necesitas actuar, ser valiente. O, o literalmente porque estás en un lugar donde hace mucho frío y quieres calentarte, quieres regular tu temperatura corporal. Bueno, para eso también te sirve. Luego de pranayama está pratyahara. Pratyahara tiene que ver con esa sensación, con esa capacidad de abstraerte de los sentidos. Eso solamente lo vas a hacer en momentos de quietud, que es el paso, es lo que generalmente hacemos previo en la meditación, pero no nos damos cuenta. ¿Listo? ¿Qué haces en la meditación? Te quedas quieta, te quedas quieto. ¿Listo? Te vas a olvidar por un momento de tu visión, de lo que escuchas, ¿ok? Para que te puedas, ¿qué? Concentrar. Que concentrar es justamente dharana. Y esos dos pasos son los que te llevan a recibir la meditación, que es el séptimo paso. ¿Para qué? Para que tú puedas después llegar a un estado de samadhi. Samadhi es literalmente el estado de meditación consciente, de unión con uno mismo. Es cuando tú logras entender que somos unidad y vivir desde esa conciencia.
También lo dicen como de la conciencia crística, por ejemplo. Sí, tiene que ver con eso. Hasta aquí. Por hoy cerramos aquí, son las 7 ya prácticamente. Eh, no, no, mañana vamos a hacer, mañana empezamos, vamos a empezar con una parte práctica y luego nos adecuamos en esta parte de filosófica. Me gustaría, si es posible, que tengan un mat, como el que vieron, o una esterilla, o si no tienen mat, pueden tener una toalla, ¿ok? Y una pared. Lo mínimo es eso, una toalla y una pared. Porque si tú de pronto no puedes hacer todas las posiciones en piso, las puedes hacer en la pared. ¿Hay alguna duda para cerrar el día de hoy? No sé si Laura también quiera decir algo o si simplemente cerramos acá. Dejar de compartir. Mm, Chicas, niñas, con mucho amor. Me alegra mucho que les haya gustado la clase. Sobre todo que lo más importante es que realmente las invite a que empecemos por esa conciencia primero del sadhana. Me alegra que sea un conocimiento nuevo para ti. Bueno, Laura no sé si nos va a decir algo, pero entonces, con mucho amor, nos vemos mañana, con todo el amor del mundo. Un abrazo. Chao.